Líderes de Impacto, el programa de las grandes expectativas. El programa de las grandes expectativas. El comentario de Impacto con Carlos Jiménez. En esta oportunidad quiero hablar de acuerdos bilaterales que se han hecho en esta nación. Acuerdos impresionantes que han marcado un hito en la historia contemporánea, en la historia dominicana. En todo se necesita crear acuerdos para accionar y sacar en momento determinado una crisis, que crisis no es más que el momento desfavorable de una situación. Y propicia es la ocasión para esta vez, como sabia fue su accionar del presidente Luis Abinader en convocar a 3 exmandatarios con experiencia sobrada de una forma u otra, ambos. Porque hablar de Rafael Hipólito Mejía Domínguez, quien fue secretario de Estado de Agricultura, y obviamente fue quien hizo crecer los campos después de un devastador ciclón como el ciclón David. Eso le trajo como favorecerlo como presidente constitucional de la República por su arduo trabajo y labor, y haciendo cumplir lo que establece las Sagradas Escrituras: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso llegó Hipólito Mejía a ser presidente constitucional de la República. Tiene experiencia de Estado, tiene experiencia sobrada constitucional, tiene experiencia de muchos temas de interés el presidente Hipólito Mejía. Pero hablar de Danilo Medina Sánchez, que fue presidente constitucional 2 periodos en la República Dominicana. El mismo, un gran ser humano, con muchas luces, pero también con sombras. Hizo un gobierno, quizás no como el de Hipólito Mejía, quizás no como el de Leonel Fernández, quizás no como el de Guzmán, pero hizo un gobierno constitucional que hizo cosas que otros no hicieron. Construyó cosas que otros no construyeron. El gobierno de Danilo Medina Sánchez. ¿Y qué hablar de los gobiernos constitucionales del 3 veces presidente Leonel Antonio Fernández? El mismo preñó la ciudad de Santo Domingo de obras e infraestructura que han marcado una historia en esta nación. Modernizó las instituciones gubernamentales y por consiguiente tiene un hito, una historia que hay que hablar de Leonel Fernández en un antes y un después de esta nación. Invitar a esos 3 grandes de la política, sin importar color, a una cumbre es de un hombre sabio en este momento para dilucidar temas de mucho interés. Quiero tocar, en los últimos 50 años la República Dominicana ha experimentado una evolución política significativa, marcada por reformas constitucionales, transiciones democráticas y acuerdos políticos clave que han moldeado su sistema de gobernanza actual. Y debo decir que en el año de 1975, si mal no recuerdo, hasta el 2025, debo decir algunos
principales reformas constitucionales que se han hecho en esta nación. Reforma constitucional del año de 1994, que estableció la segunda vuelta electoral y limitó la reelección presidencial consecutiva, fortaleciendo la transparencia electoral y la independencia del Poder Judicial. Pero en el año 2010 la reforma que reintrodujo la reelección presidencial no consecutiva, permitiendo a expresidentes postularse nuevamente después de un periodo fuera del cargo de la reforma. Hablar de la 2015, que se modificó la Constitución para permitir la reelección presidencial consecutiva, lo que generó debate sobre las concentraciones de poderes y alternación democrática en esta nación. La reforma 2017, 2020, 2024, estas reformas se enfocaron en la modernización institucional, incluyendo regularizaciones sobre el financiamiento de campañas, cuotas de género en cargos públicos, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a dejar de ahí en esta parte de las reformas, que ya tenemos 40 reformas constitucionales en esta nación. Y debo decir que los acuerdos políticos que voy a dilucidar ahora, los acuerdos políticos. La transición democrática, Acuerdo de Santo Domingo, en el año de 1996, una alianza estratégica en el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y el Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, que facilitó la elección de Leonel Fernández como presidente, ¿verdad?, constitucional de la República. Ustedes saben que el doctor José Francisco Peña Gómez estaba muy por encima en ese entonces, pero allá arriba. Iba a ganar las elecciones. Que no le quepa la menor duda nada. Iba a ganar las elecciones el doctor José Francisco Peña Gómez en ese periodo. Y ahí se empezó a dañar. Pero ¿qué pasó con este pacto? El presidente doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch y Leonel Fernández hicieron el pacto histórico, el pacto patriótico, donde eso trajo como consecuencia de llevar, perdóneme, señor Francisco, que este es mi comentario, perdóneme, por favor, porque usted cuando tocan a Leonel, usted se le mete como a Satanás, y debe ser sencillo. Perdón, disculpe, debe de ser... disculpe. Okay, venga, es que estaba pensando en voz alta, perdón. Y volviendo a colaborar, porque la gente escucha este programa y te pasa información. Leonel entregó el 9% a los ayuntamientos, del 10% que le corresponde por ley a estos organismos. Fue también una obra de Leonel Fernández. Entonces, eso trae como consecuencia buena para el Estado Dominicano de que Leonel Fernández sea presidente constitucional, que la gente no pensaba que Leonel Fernández iría a ser presidente de la República. Pero en el año de 1978, la victoria del PRD con Antonio Guzmán Fernández significó el fin de los 12 años de Joaquín Balaguer. Y ustedes recuerdan esos 12 funestos años de Joaquín Balaguer. Quien se enfrenta fue Antonio Guzmán Fernández. Pero el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y la Fuerza del Pueblo, reflejando una diversificación de la representación política, pues hicieron acuerdos. Y hay un sinnúmero de acuerdos que se han hecho en la República Dominicana. El acuerdo de las corbatas azules, que lo firma Leonel Fernández, lo firma Miguel Vargas Maldonado. El acuerdo de Santo Domingo, que lo impulsó el doctor José Francisco Peña Gómez. Y tantos acuerdos que se han hecho, que han traído... Pero por favor, si usted quiere, coge el micrófono y haga usted el bendito comentario. Porque usted y yo de verdad que no entiendo. Entonces, estos acuerdos han traído consigo reformas, han traído consigo cambios significativos en el tren gubernamental de la República Dominicana. El reunirse estos tres expresidentes, estos tres exmandatarios este miércoles, eso va a traer un hito y un cambio, porque son personas que tienen conocimiento pleno de la institucionalidad, de la gobernabilidad, de los procedimientos específicos en momentos de crisis, como es la situación con los
nacionales haitianos. Esperemos pues que de todos estos acuerdos, porque existen varios acuerdos, acuerdos comerciales, acuerdos políticos, acuerdos de paz, acuerdos sociales, acuerdos económicos, acuerdos culturales, acuerdos políticos y todos los acuerdos que puedan haber en una nación. Esperemos pues que de esta reunión de este miércoles salgan acuerdos que puedan dignificar a esta nación. Hasta aquí mi comentario.